Hello. Hola. Hoy vamos a estar viendo el tiempo verbal pasado simple con verbos irregulares. Past simple with irregular verbs. Vamos a estar recordando la estructura para trabajar con el tiempo pasado simple. Ya habíamos visto la estructura del pasado simple con verbos regulares y vamos a estar retomando las mismas estructuras para trabajar con los verbos irregulares. El único cambio que va a haber es que con los verbos irregulares tenemos otro tipo de conjugación en el verbo, pero la estructura sigue siendo la misma. Vamos a recordar nuestra estructura. Bueno, entonces en la forma afirmativa debemos trabajar con el sujeto, el verbo en pasado más el complemento. En la forma negativa vamos a estar trabajando con el sujeto, luego con el auxiliar did, la negación not, el verbo y el complemento. Y en la forma interrogativa vamos a estar trabajando con el auxiliar did, luego con el sujeto, luego el verbo y por último el complemento con el signo de pregunta. Ahora vamos a estar viendo unos ejemplos de cómo trabajar con nuestros verbos irregulares en pasado simple. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a iniciar con la forma afirmativa. En la forma afirmativa vamos a estar utilizando el sujeto, el verbo en pasado simple y el complemento. Como se pueden dar cuenta, el verbo irregular en pasado simple cambia de forma. Por eso en este caso yo puedo decir, por ejemplo, I left the city. Yo salí de la ciudad. Entonces miren, ¿cuál es la forma original de este verbo? La forma original del verbo sería live, ¿cierto? Que sería el verbo normal, pero como debo convertirlo al pasado simple, entonces la forma del pasado simple, el verbo live, sería left. Y esta es la forma que voy a utilizar cuando estoy trabajando en una oración afirmativa, ¿sí? Entonces puedo utilizar cualquiera de los sujetos, ¿sí? Con el que vaya a trabajar en la oración. Luego el verbo irregular conjugado en pasado simple y por último el complemento, ¿sí? Entonces, como les decía, por ejemplo, I left the city. Yo salí de la ciudad. Ustedes pueden tener en cuenta que en el diccionario más o menos por la mitad, ¿sí? Los diccionarios de inglés traen un listado de verbos irregulares donde ustedes pueden ver cuál es el presente de ese verbo irregular, cuál es el pasado simple y cuál es el pasado participio de esos verbos irregulares. O hay otros diccionarios que ese listado lo traen casi al final del diccionario. O pues otra alternativa es que puedan buscar en internet un listadito de verbos irregulares para que se los aprendan, pues ya es una recomendación solamente. Pues que busquen un listadito donde hayan verbos irregulares y ustedes se los puedan aprender en el tiempo pasado simple. Y pueden buscar también otra forma que sería buscar cuál es el pasado simple de tales verbos, ¿sí? Entonces ahí tienen estas alternativas porque los verbos irregulares se deben aprender de memoria porque no hay una regla que me diga que si este verbo tiene cierta terminación lo voy a cambiar de tal otra manera. Pues no, son verbos que se deben aprender de memoria prácticamente. Bueno, vamos a estar utilizando también nuestra forma negativa que sería el sujeto, el auxiliar did, la negación not, el verbo normal y el complemento. Entonces, nuevamente, como estoy trabajando con la forma negativa y debo utilizar el auxiliar did y como el auxiliar did me está haciendo referencia al pasado simple, entonces el verbo ya debe ir conjugado normal. Es decir que el verbo lo voy a estar colocando aquí en su forma original, ¿sí? Entonces ya no lo voy a trabajar en pasado simple como lo trabajé en la forma afirmativa, sino que lo voy a colocar en su forma original. Por ejemplo, I did not leave the city. Yo no dejé la ciudad o yo no salí de la ciudad. Y si quiero utilizar la contracción entre did y not, puedo utilizar didn't. Por ejemplo, I didn't leave the city. Yo no salí de la ciudad. En cuanto a la forma interrogativa, pues vamos a estar utilizando primero el auxiliar did, luego el sujeto, luego el verbo en su forma original y por último el complemento. Por ejemplo, did you leave the city? ¿Usted salió de la ciudad? Sí, entonces miren que nuevamente estamos utilizando nuestro auxiliar did, el sujeto con el que se vaya a trabajar, el verbo irregular en su forma original y el complemento. Bueno, cuando yo me refiero a la forma original, pues quiere decir que lo estoy utilizando pues como normalmente pues lo trabajamos en el presente o en infinitivo.
Y también tenemos unas expresiones de tiempo para poder trabajar con el tiempo verbal pasado simple. Por ejemplo, tengo la palabra yesterday, que significa ayer. 3 years ago, hace 3 años, ¿sí? Yesterday evening, ayer por la noche o ayer en la noche. In 1666, en 1666, o sea, podemos utilizar un año en el que se haya hecho algo. Y last year, que significa el año pasado. También vamos a estar viendo pues como la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares con este pequeño ejercicio con el que vamos a estar practicando en este momento. Bueno, entonces por ejemplo aquí dice copia y completa el cuadro con estos verbos en la forma del pasado simple, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos clasificar los verbos que nos están dando aquí. Debemos clasificarlos. ¿Cuáles de estos son verbos regulares y cuáles de estos verbos son verbos irregulares? Y debemos colocarlos dentro del cuadro en pasado simple. Entonces aquí yo ya les he traído preparado el cuadro con la clasificación de estos verbos para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo become, ¿cierto? Que es llegar a ser. ¿Cómo me quedaría este verbo? Primero que todo voy a identificar que become es un verbo irregular. Entonces lo voy a ubicar en la casilla de los verbos irregulares, ¿sí? Pero entonces cuando lo voy a ubicar en la casilla de verbos irregulares ya lo voy a colocar conjugado en pasado simple. Entonces, ¿cómo me queda en pasado simple? O mejor dicho, ¿cuál es el pasado simple del verbo become? Became, ¿sí? Entonces este became es el pasado simple del verbo become. Seguimos con el verbo do. El verbo do también es un verbo irregular, entonces lo voy a ubicar en la casilla de los verbos irregulares. Ahora sí, ¿cuál es el pasado simple del verbo do? Did. Entonces aquí voy a colocar did. Vamos a utilizar también el verbo die, ¿cierto? El verbo die es un verbo regular, entonces lo voy a colocar aquí dentro del cuadro de los verbos regulares. ¿Cómo lo voy a conjugar en pasado simple? Pues habíamos mencionado una regla, ¿cierto? Cuando se explicó lo de los verbos regulares en pasado simple, se mencionó una regla que si el verbo era regular y terminaba en E, lo único que teníamos que hacer era agregar la D, y eso fue lo que se hizo en este caso. Este verbo termina en E, entonces lo único que hago es agregarle la D. Seguimos, tenemos el verbo have. El verbo have es un verbo irregular, entonces lo vamos a colocar dentro de esta casilla de los verbos irregulares. ¿Cuál es el pasado simple del verbo have? Had. Entonces voy a colocar aquí had. El verbo live también es un verbo irregular que lo vimos anteriormente en el ejemplo que teníamos en el cuadro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pasado simple del verbo live? Left, ¿sí? Left. Entonces lo vamos a ubicar dentro del cuadro de verbos irregulares y lo vamos a conjugar aquí en pasado simple. También tenemos el verbo live. Este verbo live es un verbo regular, entonces lo vamos a ubicar acá dentro del cuadro de verbos regulares, ¿sí? Y como es un verbo regular que termina en E, lo único que voy a hacer es agregarle la D para que me quede bien conjugado en pasado simple. Luego seguimos con el verbo read. El verbo read es un verbo irregular y el pasado simple del verbo read es read. Lo vamos a escribir igual, ¿cierto? Se escribe igual en pasado simple, lo que cambia es la pronunciación, ¿sí? Entonces, en presente se lee read o se pronuncia read y en pasado simple se escribe igual, pero se pronuncia read. También tenemos el verbo see. El verbo see, que es el verbo ver, también es un verbo irregular, entonces también lo vamos a colocar dentro del cuadro de verbos irregulares, ¿sí? ¿Y cuál es el pasado simple del verbo see? So. ¿Listo? Entonces aquí lo estamos colocando. Vamos con el verbo stay. El verbo stay es un verbo regular y para que me quede bien conjugado en pasado simple le voy a agregar la E y la D. Entonces me queda stayed. Y también tenemos el verbo study, que es el verbo de estudiar, ¿cierto? Entonces miren que este verbo study
tiene una regla particular que también se les había explicado en el video anterior. Entonces, este verbo termina en Y, es un verbo regular, termina en Y, y la regla nos dice que si el verbo es regular y termina en Y antes de la Y hay una consonante, lo que se debe hacer es que la Y se cambia por una I latina y luego agregamos la E y la D, por eso nos queda studied. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho esta explicación y que puedan identificar la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares cuando los estamos trabajando con el tiempo verbal pasado simple. Muchas gracias por su atención. Bueno, que estén muy bien. Bye bye.